Una pregunta. Yo sé que hoy no parece porque uno dijeron súper, otro excelente, otro gozoso, otro alegre. Pero ¿cuántos de ustedes alguna vez se han sentido desanimados en la vida? Y especialmente el desánimo espiritual, ¿verdad? No se preocupe, si usted lo ha pasado, usted no está solo. Ni fue la primera vez que lo pasó, ni va a ser la última vez, porque todos en algún momento dado en nuestra vida pasamos por eso. ¿Qué es el desánimo? ¿Qué es el desánimo? El hermano me está ayudando a predicar hoy. Siga, hermana, siga. Exactamente. De acuerdo a la Biblia, ¿verdad? El desánimo es la pérdida de confianza, motivación y esperanza. Un estado que puede paralizar a la persona y alejarlo de Dios. Hay muchas personas que el desánimo lo lleva a alejarse de Dios, aunque sabemos que es una emoción, ¿verdad?, humana, normal y temporal, pero puede llegar a ser algo peligroso cuando toma control de los pensamientos. Y este estado nos lleva al cansancio, nos lleva a la queja y en muchas ocasiones a la depresión. Palabra que a muchas personas no les gusta. Hoy vamos a hablar, hoy me voy a convertir en doctor y hoy le voy a dar una receta. Una receta cómo salir del desánimo. Y en la Biblia, amados hermanos, hay personas que queremos ser más espirituales que otros, ¿verdad? Y cuando una persona dice, estoy desanimado, a ver, hermano, reprenda al diablo. ¿Ha escuchado usted alguna vez eso? Es como decirle a una persona que acaba de tener una pérdida de un ser querido, decirle, hermano, no llore. Eso es terrible. Porque la separación crea tristeza, crea esas emociones. Entonces, no podemos decirle a un hermano porque expresa que está desanimado o se siente de tal forma, creer que por esa razón el hermano no es espiritual. Porque la Biblia está llena de personas que padecieron desánimos, otros que desearon la muerte. Jonás deseó morir. Elías fue llevado a una cueva. Jesús en Getsemaní. Y los salmos están llenos de personas que hablan del desánimo. Y esta tarde vamos a usar un salmo que todos conocemos, que nos va a ayudar a entender qué nosotros como cristianos tenemos y debemos que hacer cuando estamos pasando por un momento de desánimos en nuestras vidas. Vamos al Salmo 42. Salmo 42, un salmo será muy conocido, un salmo que nos habla sobre esto. Y parece que en mi Biblia se perdió el Salmo 42. Yo lo encontré. Puede ponerse de pies si gusta y leer conmigo este salmo. Y dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti,
oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, de los Emonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hieres mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abate, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. Damos gracias, Dios eterno, por el privilegio que nos concede una vez más exponer tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo sea ministrando a través de mis labios a tu pueblo, y que cada uno de nosotros al salir de este lugar haya sido ministrado, edificado por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como usted puede notar, el Salmo tiene un título. Dice, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Esta palabra masquil significa didáctico o instructivo. Es un término hebreo que se utiliza o significa enseñanza o instrucción. Como nosotros con exactitud no sabemos cuándo los salmos se dividieron en 5 libros. Si usted mira, los salmos se dividen en 5 libros. No sabemos cuándo se hizo eso, pero sí sabemos que se hizo hace mucho, pero que mucho tiempo. El Salmo 42 que vamos a considerar en este día es el primer salmo del segundo libro. El segundo salmo del segundo libro. Los salmos del segundo libro comparten alguna diferencia notable con los salmos del primer libro. Y vamos a ver alguna diferencia de los 2 libros de los salmos. La palabra hebrea para referirse a Dios se enfatiza de manera diferente en ambos libros. ¿Okay? Primero, en el primer libro de los salmos, el nombre de Dios como Jehová aparece 272 veces. El nombre Elohim solo aparece 15 veces. En el segundo libro, entonces lo contrario. Elohim aparece 164 veces y solo 30 en el segundo libro, ¿verdad? Todos sabemos, y cuando hablamos de los salmos, ¿quién es la persona que viene a su mente cuando hablamos de los salmos? Como escritor, David, ¿verdad? Pero usted sabía que David no fue el único escritor de los salmos. Por ejemplo,
En el primer libro de los Salmos tiene 41 salmos. Y de esos 41, David escribió 37. Los otros 4 no se le asignan a nadie en especial. No se le asignan a nadie en especial. En el segundo libro de los Salmos, David escribe 18 de los 31. O sea, casi la mitad de todo el segundo libro de los Salmos. Pero ahí aparecen otros salmistas. Por ejemplo, Asaf tiene un salmo escrito por él. Otro tiene Salomón. Y como 8 de esos salmos son escritos por los hijos de Coré. Y este 42 es escrito por los hijos de Coré. Otros 3 no tienen autor en específico. ¿Quién era Coré? Coré fue aquel hombre que durante el éxodo en el desierto, ¿verdad?, junto a un número significativo de personas, se rebelaron contra Moisés. Era aproximadamente 250 personas. Sabemos que Dios juzgó a Coré y a esos hombres y lo mató a todos. Sin embargo, los hijos de Coré no estaban ahí. Solo murió Coré con la persona que se rebelaron. Muchas veces decimos, todo Coré y toda su familia fueron muertos. ¿Alguna vez usted escuchó eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Pero no, los hijos no estaban dentro de los que murieron. Le doy una cita para que usted la busque en su casa. Si quiere ver, confirmar lo que le estoy diciendo, es así. En Número capítulo 26, usted va a ver eso, que los hijos de él sobrevivieron. Entonces los hijos de Coré eran de la familia de Coat. En el tiempo que estamos aquí situados, ellos participaban en el aspecto musical de la alabanza en el templo. El Salmo 42 describe, ¿verdad?, el lamento de alguien que desea profundamente a Dios en un momento de desdicha, en un momento de situaciones adversas, difíciles. Y él compara ese anhelo, ese deseo espiritual, esa sed espiritual que tiene como la de un siervo que sufre por las aguas. El mensaje central del Salmo, si usted quiere anotar, y son las personas que anotan, el mensaje central de este Salmo es la importancia de la perseverancia y la esperanza en Dios. La importancia de la perseverancia y la confianza en Dios, aun cuando su presencia no se siente. Y nos exhorta a mantener nuestra confianza en Dios como la única fuente de nuestra salvación. Dios es la única fuente de nuestra salvación. Punto que sobresale en este salmo. Un anhelo espiritual, honestidad en la fe, un diálogo interno, la esperanza en medio de la adversidad y la alabanza como un acto de fe. Esos son los puntos sobresalientes en este salmo. Para mi exposición esta tarde, yo voy a dividir esta exposición en 2 partes. Primero, la profunda necesidad del salmista, versículo 1 a versículo 5. Luego estaremos mirando la importancia de llevar nuestras necesidades a Dios. Versículo 6 al 11. Volvamos a leer los primeros 3 versículos. Dalo ahí en su Biblia. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios.
el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Estos versículos reflejan un sentido de gran necesidad. La distancia de la casa de Dios y la palabra desalentadoras que tiene frente a él dan al salmista un sentido de profunda desesperación. Acuérdense que él está lejos. Por eso está hablando, ¿cuándo iré y me presentaré? Él está escribiendo desde el exilio, desde fuera. No está ahí. El salmista inicia este salmo con una imagen poderosa. Imagínense usted en el desierto, un ciervo, un venado que sufría de sed. Quizá esta sed producto de una sequía, o quizá este animalito había sido perseguido por otro animal feroz y estaba corriendo buscando agua. De esta misma manera, el alma del salmista anhelaba y necesitaba a Dios. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Él necesitaba a Dios. Spurgeon, hablando de la condición del salmista en este específico momento, dice lo siguiente, abro cita: el salmista no buscaba la comodidad o no codiciaba el honor, pero sí buscaba disfrutar de la comunión con Dios. Era una necesidad urgente de su alma. Lo veía no solo como el más dulce de los lujos, sino como una necesidad absoluta, como el agua para un ciervo. Este hombre estaba desesperado. Seguimos, sigue diciendo el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Recordemos, aquí el salmista no tiene sed de agua, es de Dios, y no de cualquier Dios, es del Dios vivo. Recordemos que la bebida y la sed, ¿verdad?, son imágenes comunes que reflejan la necesidad espiritual del hombre y la provisión divina de Dios. La necesidad del hombre y la provisión de Dios. Aquí el énfasis es la desesperación de la necesidad. Este hombre no está simplemente necesitado, está profundamente necesitado por estar en la presencia de Dios. No una necesidad, es una profundidad, una necesidad grande, desesperación. Y cuando él dice del Dios vivo, recordemos que hay personas que tienen muchos dioses. Alrededor habían personas que creen otros dioses, pero él dice: yo tengo sed, pero el del Dios vivo. ¿Y por qué el Dios nuestro es el Dios vivo? Porque solo Él tiene vida en sí mismo y de sí mismo. Porque solo nuestro Dios puede dar vida. Él es distinto a los dioses de los paganos, que simplemente son ídolos. Tiene sed del Dios verdadero. Nosotros, como tenemos un lugar, ¿verdad?, que nos reunimos y también ahora disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo, no entendemos a la profundidad de lo que este hombre está deseando. Porque nosotros podemos tener comunión con Dios, ¿verdad?, en cualquier lugar. Eso lo sabemos. Pero este hombre tiene una gran necesidad. Recordemos que en ese tiempo ellos no tenían el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Había un lugar específico
para la adoración, que era el tabernáculo o el templo. Entonces, él está familiarizado con eso. Por eso él está diciendo, cuando vendré y me presentaré. No es que el salmista no creía que Dios está en toda parte. Ni era lo que no creía, él no creía que Dios no estaba con él, sino que él entendía que había un lugar específico donde se celebraba la adoración pública a Dios. Y eso es lo que él estaba buscando. Un anhelo de reconectarse nuevamente con Dios y con el pueblo en el lugar de reunión, en el lugar de adoración, el tabernáculo o el templo. Se me presentaré delante de Dios. Sabemos, ¿verdad? Si usted va al libro de Éxodo, no lo tiene que leer ahora, ahí se va a dar cuenta que Dios asignó un lugar específico para ir a adorarle, que era el tabernáculo. Luego después se construyó el templo, pero mantuvieron el tabernáculo. El salmista entendía que Dios está en toda parte, pero él quería ir, él entendía que había un lugar específico. Mire el deseo de este hombre de estar en el culto, de estar en la adoración, que dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Imagínense, ¿podemos entender esto? Miren la desesperación de este hombre, que él se bebía sus propias lágrimas, el llanto de él, la agonía de él era tal que se manifestaba de esta manera. La lágrima del salmista puede entenderse al menos de dos maneras. Primero, estas lágrimas demostraban el dolor que hacía que él, salmista, añorara el alivio de Dios. O las lágrimas mostraban el dolor del salmista por la distancia percibida de Dios. ¿Cómo usted se siente en esos días que usted está desanimado, que como que no siente que Dios está con usted? Nosotros, como dije al principio, tenemos al Espíritu Santo, que podemos tener comunión con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero este hombre no tenía ese privilegio que usted y yo tenemos. Él deseaba ir al lugar, deseaba estar ahí. La necesidad del salmista por estar en la presencia de Dios era claramente profunda y grande. Que Dios nos ayude a nosotros desear su presencia de esa manera, a nosotros estar en el lugar del culto de esa manera. Este hombre añoraba, anhelaba estar ahí. Y para agravar más el asunto, habían personas que le estaban diciendo al salmista que Dios no estaba con él, lo estaban desalentando. Esto ponía, como decir, limón en una llaga abierta. Un hombre que está desde la distancia anhelando el estar en la presencia de Dios, en la adoración. Ahora tiene personas que le están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Querían desalentarlo, querían dejarle saber, mira, el Dios tuyo no está por ningún lugar. Como a veces nos sucede a nosotros, que hay personas que te dicen, hoy tú no eres cristiano, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios lo otro? Y te desaniman, ¿verdad? Pues así mismo estaba pasando este hombre, lo estaban desanimando, están diciéndole que Dios lo había abandonado. Y él no estaba solo, ni está solo, porque al mismo Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿qué le decían? ¿Dónde estás tú, Dios, si eres hijo de Dios? Baja esa cruz. A los mártires, cuando lo llevaban a los coliseos, cuando lo llevaban a la fogata, cuando lo llevaban a la hoguera, ¿qué le decían? ¿Y dónde está el Dios de ustedes? Lo abandonó. Entonces esto provocaba aún más desaliento, más tristeza
más dolor en el salmista. Dice versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo. Aquí esta memoria, que deben ser cosas buenas, se convirtieron en memorias dolorosas y trajeron desaliento al salmista. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Recordaba esos tiempos más felices, donde él, junto a los demás, adoraban al Señor. Pensabas en la fiesta que marcaban el calendario judío. Pensaba en esa fiesta, la Pascua, el tabernáculo, Pentecostés y todas esas fiestas judías donde el pueblo se volcaba en adoración, en alabanza, en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo, en momentos de desaliento, en momentos de escasez, quizás sequía espiritual, pensamos en esos momentos de gloria que vivimos antes, y en vez de producir esa alegría que producieron en ese momento, ahora producen tristeza y dolor porque nos encontramos en una situación que dice, wow, mira cómo yo estoy. Y aquello que podría provocarnos alegría, ahora nos crea más dolor porque nos vemos en la situación que ya no estamos en esa misma condición. Y eso era lo que estaba provocando al salmista. En vez de estas cosas llenarlo de alegría, lo llenaban de más desaliento. Derramo mi alma. Esto puede entenderse que él está diciendo, mi alma se disuelve, se debilita como las aguas cuando reflexiono sobre lo que he tenido y lo que he perdido. Cuando usted se mira y dice, wow, lo que yo hacía antes, cómo yo enseñaba, cómo yo predicaba, cómo yo adoraba, cómo yo oraba, cómo yo estudiaba la Biblia. Y eso le crea como dolor porque se ve que no está en la condición que debiera estar. Y eso es lo que está pasando con este hombre. Entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta, era un júbilo, era gozo, era alegría, era euforia, pero ahora se encuentra lejos y está anhelando, está deseando profundamente, está expresando una gran necesidad por la presencia de Dios. Un hambre que duele, como dice la alabanza, una alabanza por ahí que dice, hambre que duele, que debilita. Así estaba este hombre. Dice versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este es un versículo, hermano, precioso. Un versículo lleno de enseñanza para nosotros. Aquí el salmista, en este versículo, nos está describiendo una conversación sabia y prudente con su propia alma. Entonces él está preguntando a su alma, es un diálogo que el salmista está teniendo ahora con él mismo. O sea, ahora en este momento, él se detiene de su dolor, de su recuerdo, que le provocan tristeza, que le provocan desánimo. ¿Y qué hace? Se detiene para desafiarse a sí mismo. Desafiarse a sí mismo.
Muchas veces no es la palabra de alguien que te va a sacar del desánimo. Muchas veces no es la palabra de otra persona. Es tú mismo desafiarte a ti mismo. Y eso es lo que Él está haciendo. Él se está desafiando a Él mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Él no se rindió en su sentimiento de depresión espiritual ni desánimo. Él no se dio por vencido. En cambio, lo desafía y lo lleva a Dios. Esos sentimientos que lo tenían deprimido, esos sentimientos que lo tenían desánimo, Él lo toma, lo desafía y lo lleva a Dios. Otra palabra, el salmista le está diciendo a su sentimiento abatido, mira, y es lo que nos dice a nosotros y a todo aquel que quizás se encuentra abatido y que tiene pensamientos turbadores. Él dice, espera en Dios, porque de la misma manera que lo hizo antes, Él lo va a hacer ahora. De la misma manera que Él obró antes, lo hará otra vez. La actitud del salmista fue muy diferente de la rendición que a menudo atrapa a la persona que están desanimado, oprimido espiritualmente. Él no dijo, bueno, mi alma está abatida, así son las cosas y así es. Como decimos muchas veces nosotros, hermano, ¿cómo está ahí? Como Dios quiere. No, él no dijo eso. Dijo, mi alma está abatida y así son las cosas y sí debo de aceptarlo. Eso no fue lo que Él dijo. No hay nada que yo pueda hacer. Eso no fue lo que dijo. Ya aquí voy a quedar en mi mar de angustia y nada puedo hacer. Amados hermanos, el desafío que Él le hizo a su propia alma, exigiéndole, oye, explícame, ¿cuáles razones tú tienes para estar abatido? ¿Cuáles razones tienes para que te sea así? O sea, eso, el preguntar eso, amados hermanos, es algo tremendo. Que usted se atreva a desafiarse a usted mismo y preguntarse a usted mismo, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Qué está pasando? Ciertamente habían razones para que el salmista se sintiera como se sentía. Pero él entendía que había otras mucho más razones para la esperanza. Sí, hay razones para que yo me sienta así. Estoy lejos, no estoy en la adoración pública, no disfruto la presencia de un lugar específico, pero tengo muchas razones para mantener la esperanza. Fue como si el salmista se dijera a sí mismo, cuando pienso en la grandeza de Dios, en su amor y su misericordia, en su gracia y su favor, lo que yo en este momento estoy pasando no son razones justas para sentirme desanimado, abatido, porque tengo un Dios que es grande, es poderoso, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tenía razón, pero no, él se desafió a sí mismo. En ningún momento el salmista está ignorando, está minimizando la situación que está al frente de él. No está negando que es una situación. Él no está negando eso. Ese no es el resultado. Él no está negando la condición
que tiene. Él lo está reconociendo, pero entiende que hay un Dios poderoso. Él lo que hace es establecer una relación correcta con Dios. Ok, ahora mismo me he estado enfocando en mi situación, en mi ay bendito, en mi pobrecito, pero ahora me voy a reenfocar, voy a darle un giro. Ahora voy a poner la atención, voy a traer mi atención del problema, de la situación, y la voy a llevar mi atención a Dios. Se establece una correcta relación con Dios. Otra palabra, amados hermanos, cuando nosotros estamos en situaciones como la que estaba el salmista, tenemos que tomar riendas de las cosas. Tenemos que dirigirnos a nosotros mismos, a esperar en Dios, a cuestionarnos, a hacernos preguntas. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo. Usted no está pecando con usted reconocer que se siente desanimado, que se siente abatido, que se siente deprimido. Lo que debe hacer es reenfocarse. El salmista se está reprendiendo a sí mismo. Eso es lo que está haciendo, se está reprendiendo. No deje que tú lo reprendas, repréndase usted mismo. El salmista se está reprendiendo a sí mismo para salir del desánimo en que se encuentra. Él se está reprendiendo para poder salir de ese desánimo en que se encuentra. Espera en Dios, porque aún es de alabarle. En su desaliento, el salmista habla consigo mismo. En ese momento él no está lleno de alegría, de gozo, de elogio, pero él entiende que cuando él dirige su atención a Dios, cuando él dirige su alma a esperar en Dios, la alabanza brotará por sí misma. Otra palabra, yo no tengo ánimo de alabar, no me siento con ánimo de alabar, pero yo voy a esperar en Dios y voy a alabarle. Eso es lo que está diciendo. No tengo ánimo, no tengo deseo. ¿Cuántas veces usted ha estado en esa situación? Que usted ni ánimo tiene de abrir su boca ni levantar su mano. Pero en esos momentos usted tiene que desafiarse a usted mismo. En esos momentos usted tiene que reprenderse a usted mismo. Y cuando usted dirige su alma a la espera de Dios, la alabanza va a venir por sí mismo. Porque usted se va a decir, yo no siento alabarle, pero Él es digno de que yo espere en Él. Y Él es digno de que yo le alabe, porque Él es digno de su alabanza. Sigue diciendo, salvación mía y Dios mío. El salmista entiende que debía buscar la salvación en Dios. En Dios. La salvación que solamente viene de Dios. En hebreo esta expresión es por la salvación de su rostro. La principal esperanza y principal deseo del salmista descansa en Dios. Su rostro es lo que anhelaba buscar y en Él esperar. Y de esa manera recuperarse de su desánimo. Al buscar la salvación en Él, el salmista comprendió que la respuesta de su situación no estaba en sí mismo, sino que estaba en Dios. Él no mira hacia adentro para buscar la respuesta, sino que mira hacia afuera, hacia Dios, para buscar la respuesta. Y eso es lo que debemos hacer, amados hermanos.
en el momento del desánimo, redirigir nuestra atención, reenfocarnos en Dios y dejar de enfocarnos en la situación y retarnos nosotros mismos, desafiarnos nosotros mismos, reprendernos nosotros mismos y reconocer que Dios ha sido bueno y siempre es bueno. Y aún en el momento de la desesperación, Dios está ahí y sigue siendo bueno. Por eso debemos alabarle. La segunda parte es la importancia de llevar la necesidad a Dios. Se dice, pero nosotros siempre oramos a Dios. Sí, cuando tenemos necesidad del pan, del carro, de la casa. Pero a veces cuando estamos desanimados, no queremos llevar nuestra situación a Dios. Y no estamos hablando de las cosas materiales que pedimos. Vamos a ver el versículo 6. Dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, de los Emonitas, desde el monte de Misar. Este versículo es una oración honesta desde un lugar lejano. En un sentido casi, ¿verdad?, despegado, el salmista le deja saber a Dios, no porque Dios no lo sepa, porque Dios conoce cómo tú te sientes y cómo yo me siento, pero Él está dejando saber a Dios. En otras palabras, está siendo honesto, sincero. ¿Cuántas veces nosotros queremos aún a Dios engañarlo y hacernos que todo está bien y que yo me siento chévere, fingiendo? Pero el salmista está siendo sincero, honesto con Dios y viene y le dice a Dios, mi alma está abatida, me siento mal, estoy triste, estoy agobiado, estoy desanimado. Pero muchas personas no se atreven a hablarle a Dios así porque me va. No, Él conoce que somos humanos y que somos débiles y que somos seres emocionales. A Dios no podemos engañarlo. Lo que el salmista está haciendo aquí es algo sumamente importante, hermano, que nos debe ser a nosotros de lección. Porque ¿cuál es lo común que hacen la mayoría de personas cuando se encuentran desanimados? Alejarse de Dios. O ocultar, pretender ocultarle a Dios cómo se sienten. Y el salmista no hizo ninguna de las dos. Él abrió su corazón y le dijo a Dios, así me siento. Recordemos que él estaba lejos, estaba muy al norte de Jerusalén, estaba en la tierra de los Emonitas, estaba fuera del lugar de reunión, fuera de la casa de Dios, fuera de donde se practicaba la adoración pública. Esto es lo que explica eso, porque es así. Mire versículos 7 y 8, dice, un abismo llama a otro la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero escuche esto, pero de día mandará Jehová su misericordia. ¿Ves cómo va el hombre ya saliendo? Ya va saliendo. Dice,
pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. El versículo anterior era una oración profunda desde un lugar lejano. Esta es una oración desde lo más profundo del desánimo. Mire la figura que él usa ahí. Quizá él estaba mirando una cascada, ¿verdad? Y veía las aguas como se hundían en una piscina a la base de la cascada. Dice, asimismo, hundida en mi miseria estoy yo. Es como que todas esas olas, esa cascada, esa fuerza del agua que está cayendo ahí abajo, ha caído sobre mí. Eso es lo que le está diciendo. ¿Cuántas veces usted se ha sentido así, como que todo se ha derrumbado sobre usted, se ha desplomado sobre usted? En muchas ocasiones. Pero él lleva su necesidad a Dios. Él lleva su necesidad a Dios. El escritor y teólogo F.B. Meyer dice lo siguiente, hablando de esta situación, de este versículo, dice: Meyer pensaba en esto como las profundidades de Dios respondiendo a las profundidades de la necesidad humana. Cualquiera que sean las profundidades de Dios, apelan a las profundidades correspondientes en nosotros. Y cualquiera que sea la profundidad de nuestro dolor, deseo o necesidad, hay correspondencia de Dios de las que se pueden obtener los suministros. De la misma manera que estamos embargados en la profundidad, esa misma profundidad, Dios ha provisto su presencia, su fortaleza, su amor, su misericordia, para que nosotros tomemos fuerza y nos levantemos. Qué precioso eso, ¿no? Que aún ahí abajo donde tú te encuentras, quizá ya te dieron por dado, te olvidaron, te dejaron ahí, pero ahí en lo más bajo, ahí donde tú estás, al ya caído en el hoyo más profundo, Dios nunca nos abandona. Está ahí con nosotros, aunque usted no lo sienta, porque esto no es cuestión de sentir, esto es cuestión de creer, porque creemos en su palabra, creemos en sus promesas, creemos en lo que Él dijo que hará con nosotros y que Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Es hasta el fin, hermano. No es cuando tú estás chévere, cuando tú te sientes chévere nice. Es en todo momento, cuando está abajo, cuando está en reserva, cuando está corriendo en la emergencia, ahí está Dios. Cuando el tanque está full, ahí está Dios. Cuando está medio, ahí está Dios. No importa en qué estado espiritual tú te encuentres, ahí está Dios. Y esa es la belleza de nuestro Dios. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Que no depende de cómo tú te sientas, sino de quien Él es. Y eso es lo grande de esto, amados hermanos. Escuche, sigue diciendo: pero de día mandará Jehová su misericordia. El nombre de pacto de Dios es Jehová, Yahweh. No se usa con mucha frecuencia en el segundo libro de los Salmos, pero aquí en esta ocasión se usa con una especial fuerza, con una confianza en que Dios mandará que su misericordia se extiendan al desamparado, al desesperado, al angustiado, al desanimado. Su misericordia se extienden.
Y qué bueno es contar con la misericordia de Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por su misericordia? Oiga, porque si no fuese por su misericordia, ya estuviésemos consumidos, no existiéramos. Pero qué gracia, qué bueno que Él extiende su misericordia. Él la extiende, Él la da a aquellos que son sus hijos. Y fíjese que el salmista no dice Él otorga o ya otorgó, es algo un presente continuo. No dice simplemente que el Señor otorgará, sino que mandará su misericordia. Él envía su misericordia. El salmista llegó aquí, ya está llegando a un lugar de mayor confianza, seguro en la bondad de Dios para con él, tanto en el día como en la noche. ¿Cómo empezó el salmista? Destrozado. ¿Cómo vas ahora? Ya va cogiendo, ya va a despegar el avión. Ya aquí está en un lugar más de confianza, seguro de la bondad de Dios. En la noche más aterradora, ahí él entiende que estará la misericordia de Dios con él, el consuelo de su gracia, su cántico estará con él. Dice, mi oración al Dios de mi vida. Otra declaración de confianza. El cántico de Dios será una oración, pero no al Dios muerto, sino ¿a cuál? Al Dios vivo. Ese cántico ya no será un cántico, sino que se convertirá en una oración al Dios vivo, al Dios de su vida. Dice versículos 9 y 10, leo conmigo. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? Una vez más vemos la honestidad del salmista, la sinceridad, hablándole a Dios tal y como Él se siente, no le está ocultando nada. Cuando leemos esta primera oración de versículo 9, pareciera que es una contradicción, ¿verdad? Porque Él está llamando a Dios, o sea, Él tiene la confianza de llamar a Dios roca mía. En otra palabra, tú eres mi lugar de seguridad, de estabilidad y de fortaleza. Pero está diciendo, ¿por qué me ha olvidado? No hay contradicción. Lo que pasa es que él tiene la confianza en Dios, sabe que en Él está su seguridad, pero también tiene la honestidad para decirle a Dios cómo se siente. Ahí hay confianza y honestidad, no que hay contradicción. Él sabe que Dios es su roca. Él tiene esa fe y esa confianza, pero también se siente una manera sincera para abrirse a Dios. Señor, hermano, seamos sinceros. Si tiene que beberse sus lágrimas como el salmista, bébasela. Si tiene que llenarse su cara de su moco, llénesela, pero no pretenda lo que no está viviendo en ese momento. Seamos sinceros, seamos honestos, Dios nos entiende. Él sabe que usted no va a estar todo el tiempo al 100%, no va a estar al 100, no va a estar al 60%. Hay momentos que usted va a estar solo por su misericordia caminando, pero seamos honestos. Dios ama la sinceridad y la honestidad. No porque no lo sepa, porque quienes nos estamos engañando somos nosotros mismos, porque Él lo sabe, pero Él quiere que nosotros seamos honestos para decirle eso.
¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Él sabe, ya en este momento, él sabe que Dios lo está sosteniendo, pero también reconoce que su batalla aún no ha terminado, porque la palabra, la hostigación de sus enemigos va a continuar. Y le siguen diciendo, ¿dónde está tu Dios? Pero él sigue, ¿qué sigue haciendo él? Hablándose a sí mismo, teniendo un diálogo, recordándose nuevamente a Él. Como dice por último el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí vemos nuevamente el salmista regresando a ese desafío del yo. A ese desafío del yo y a un enfoque ¿en quién? En Dios. Recordemos, no podemos enfocarnos en la situación. Desafíese, pero no para otra vez enfocarse en su situación. Desafíese ¿para qué? Para enfocarse en Dios. Ciertamente así están las cosas, pero más veraz es Dios. Y Él está en control. Él siempre está en control. Este diálogo es importante, hermano, porque este diálogo, ¿verdad?, refleja dos aspectos de la persona, de nosotros. Somos personas de convicción, pero también somos criaturas de cambio, porque no todo el tiempo estamos del mismo estado de ánimo. O sea, tenemos convicción de quién es Dios, tenemos convicción, pero nuestro estado de ánimo es cambiante. Eso es lo maravilloso, que Dios entiende eso. Sigue diciendo el versículo 11, espera en Dios. Nuevamente el salmista se repite la misma palabra maravillosa, alentadora que habla en el versículo 5. El salmista y todos los que están hundidos en el desánimo necesitan mantener la espera en Dios, reconociendo que Él es digno de ser alabado. Ahora bien, de todo lo que hemos hablado en esta tarde, ¿qué podemos nosotros sacar de esto para nosotros en este día de hoy? Le dije que hoy iba a convertirme en doctor, ¿verdad? Y le iba a dar una receta. Cuando yo pienso en esa palabra, me recuerdo una hermana que ella confundía el término pastor por doctor. Cuando ella me decía doctora, las hermanas decían, no es el doctor, es el pastor. Entonces ya para, como medio de justificarse, sí, pero él es el doctor del alma. Ok, ¿cómo nosotros podemos salir del desánimo? ¿Está listo para la receta? Porque en un consultorio el doctor escribe la receta, pero en este consultorio el paciente va a escribir la receta. Primero, siendo honesto en nuestras oraciones. Es el primer paso, siendo honesto en nuestras oraciones. Segundo, manteniendo la esperanza, recordando las promesas de Dios. Manteniendo la esperanza, recordándonos a nosotros mismos las promesas de Dios. Cuando nosotros nos recordamos a nosotros mismos las promesas de Dios, eso nos da aliento y nos da fuerza para seguir adelante. Tercero, practicando un diálogo interno. 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 Practicando un diá
No es, hermano, eso usted no está loco porque usted habla con usted mismo. Tengo un diálogo con usted. Eso es lo que está haciendo el salmista. Él está teniendo un diálogo interno. Él está diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? O sea, entonces practiquemos un diálogo interno para fortalecer nuestra fe, recordándonos nosotros mismos que debemos esperar en Dios. Recuérdese, no espere que sea el pastor, ni sea el predicador, ni sea el evangelista, ni sea el profeta, ni sea el apóstol, ni sea el hermano, ni sea la hermana. Hay momentos que usted va a estar solo, donde no va a tener otra persona más, y además la tiene a usted y usted misma. Y tiene que sacar desde adentro, desde lo más profundo, o sea, tener un diálogo interno para fortalecer nuestra fe, recordándonos a nosotros mismos que debemos esperar en Dios. Y cuarto y último, estableciendo una actitud de alabanza. Porque es muy bueno adorar al Señor, alabar a Dios cuando hay salud, cuando hay mucho Benjamin en la cartera, cuando hay mucho T-bones en la nevera. Pero ¿qué pasa cuando la nevera parece una piscina que solo hay agua? Debemos también alabar al Señor de la misma manera. Entonces esas son las cuatro cosas que nosotros podemos sacar de este salmo que nos pueden ayudar a salir del desánimo. Repito, siendo honestos en nuestras oraciones, no finjamos, no tratemos de engañar a Dios, seamos honestos, mantengamos la esperanza recordando las promesas de Dios. Practiquemos un diálogo interno para que así fortalezcamos nuestra fe, recordando a nosotros mismos que debemos esperar en Dios. Amados hermanos, la alabanza es una herramienta que ayuda al alma. La alabanza nos enfoca hacia Dios y no en el problema. ¿Estamos desanimados? Está bien, ninguno está aquí. Pero esta es una receta, una medicina preventiva para que se cure en salud, para que cuando llegue ese momento usted sepa qué hacer para salir del mismo. Amén. Estamos de pies. Ahí donde usted está, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dirigir toda nuestra atención a Dios. Quizá tú en particular no te sientas de la misma manera que se sentía el salmista, pero quizá al lado tuyo hay una persona que sí se siente. Por lo tanto, vamos a orar unidos y pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo fortalezca las almas. Y si hay alguien que está en un momento igual que lo que estaba el salmista, hoy puede ser un día que el Señor le ayude a salir del desánimo. Padre eterno, Dios de amor, de misericordia, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú envías tu misericordia tanto desde día como por la noche. Padre eterno, te pido en este momento, si hubiera aquí en este lugar presente una persona que se encuentre abatido,
desanimado, caído, que esté pasando por una situación difícil, que en esta hora tu Espíritu Santo le fortalezca, que tu Espíritu Santo renueve su mente, renueve su corazón, que tu Espíritu Santo levante a cada persona que se encuentre viviendo un momento de sequedad espiritual, de depresión, de desánimo. Tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. En esta hora, Señor, te ruego que ponga en nosotros la misma sed que había en el salmista por tu presencia, por la adoración pública, por la adoración común, por la adoración congregacional. Que cada instante de nuestra vida deseemos profundamente presentarnos como pueblo delante de ti, para no solamente recibir tu palabra, sino para rendirte a ti pero que toda alabanza y toda adoración. Ayúdanos a esperar en ti, sabiendo, Señor, que no estamos solos, que tú estás pendiente, que tú estás atento, que tú sigues en control de nuestras vidas, de nuestros caminos. Y que a pesar de las circunstancias que vivamos en esta tierra, tú caminarás con nosotros. Y cuando nosotros no podamos caminar, tú nos cargarás y nos sostendrás en tus brazos. En el nombre de Jesús. Amén.